Me presento, soy Meneses Gutiérrez Benito Ismael y el día de hoy hablaré acerca de un tema cuanto menos interesante. El racionalismo, una corriente filosófica basada en la razón y alejada de los sentidos de cierta manera. Primero que nada debo hablar acerca de la historia del racionalismo. Surgió en Europa y más específicamente en Francia entre los siglos XVII y XVIII. René Descartes fue quien, por así decirlo, creó este movimiento o corriente al dedicar su vida al estudio y la comprensión de problemas, tanto matemáticos como filosóficos. La duda metódica es algo característico de este personaje, y con ella buscaba encontrar verdades seguras mediante la duda. Pero, ¿qué es la duda metódica? Bien, pues de manera resumida es un método mediante el cual se accede a una verdad. Esto se consigue por medio de dudar, como el mismo nombre lo dice. Dudar de todo aquello que sea posible dudar, y esto es hasta llegar a una verdad de la cual ya no sea posible tener alguna duda. Esta verdad sustenta el verdadero conocimiento. Desconfiar de los sentidos que poseemos es necesario. Esto dado a que pueden llevarnos a equivocación, pero la razón es bastante más confiable al ser una herramienta en la constante búsqueda del conocimiento y el saber, alejándose de la percepción y experiencia de los sentidos, los cuales pueden equivocarse y engañarnos en más de una vez, siendo el camino para llegar a las verdades. Por esto podemos decir que el racionalismo va un tanto en contra del empirismo, dado que para el primero los sentidos pueden ser engañosos, mientras que la razón, por su parte, no lo es. Por sus características, el racionalismo se relaciona con las ciencias exactas. Las matemáticas son un ejemplo. Esto mediante la aplicación de un método por el cual se deduce hasta poder llegar al conocimiento. Pero a todo esto, ¿qué es el conocimiento? Podríamos decir que es el conjunto de datos que se almacenan con el tiempo. Todo esto a través del aprendizaje. Para la ciencia es necesario tener algún tipo de método, el conocidísimo método científico. Esto para poder saber que el conocimiento no solo sea algo lógico, sino también algo comprobable mediante la experimentación. De regreso un poco con la historia del racionalismo, Guillermo Leibniz, también conocido como el genio universal, el último genio universal, trataba de conciliar la religión con la ciencia. Fue quien introdujo nuevos aspectos, las monadas, las cuales serían unidades indivisibles, algo similar a los átomos pero en el sentido espiritual. No pueden descomponerse y están sujetas a sus propias leyes. Las monadas estarían vivas y por ende todo el universo también lo estaría. Pero no son eternas porque son creadas y destruidas por Dios. Asimismo, habla de las verdades de hecho y las verdades de razón. La diferencia entre ambas radica en que el hecho de que para una no existe su negación o contradicción, mientras que para la otra sí. Para la verdad de hecho existe una contradicción por lo que son contingentes. Y para la razón no es posible que haya algo contradictorio. Un ejemplo para una verdad de razón sería decir que un triángulo tiene tres ángulos, porque es la verdad. No puedes contradecir eso porque si tiene menos de tres ángulos no puede llamarse triángulo. Bueno, para finalizar, podríamos decir que el racionalismo se basa en la búsqueda de la verdad mediante la razón y lo comprobable, haciendo uso de métodos deductivos e ignorando o contraponiéndose ante algo que puede llegar a ser desconfiable.